Bien, habíamos dejado en la parte de temperado, habíamos dicho que hay distintos tipos de materiales. Nosotros le vamos a hacer un proceso de temperado en función de la calidad y las reacciones que vamos a hacer para mejorar sus condiciones mecánicas, o sea, que mantengan todo lo que es su planitud, inspección superficial y demás. Y aparte vamos a poder eliminar lo que se llaman bandas de nube, ¿no? Que son características de todos los aceros al carbono dulce, digamos, con bajo porcentaje de carbono, que son los más maleables para que nosotros podamos procesar en sí. Bien, y cuando nosotros vamos a hacer transformaciones en procesos de lo que son laminados en sí, nosotros lo que vamos a ver es que hay un proceso de transformación de lo que es la estructura metálica. ¿Por qué? Y porque nosotros vamos a tener los materiales con determinado estado cristalino y en la medida que nosotros vamos avanzando dentro del proceso de laminación, lo que vamos haciendo es un afinamiento de grano y en la medida que van pasando por todos los procesos que nosotros vamos haciendo, siempre hablando que llegamos, ¿no?, por sobre la temperatura de recristalización al último tren laminador, que hablamos que son de 850 grados. Entonces, de ahí ya pasamos fase que sería austerítica a una fase que sería ferrítica. Acá pueden ver en este gráfico cómo son las estructuras de solidificación, ¿no? En la medida en que nosotros aumentamos la temperatura y después en la medida que va pasando por el tren laminador hasta que nosotros terminamos el proceso en sí de laminación. Después existe también la forma de poder laminar, pero vamos a laminar directamente en frío. Para eso necesitamos materiales que sean plásticos, o que se puedan deformar sin romperse, tienen que ser dúctiles, maleables y demás. Y lo que vamos a buscar es un límite elástico bajo, porque nosotros vamos a pasar rápidamente ese límite elástico para poder llegar a deformaciones que son plásticas. Bien, entonces, después de que nosotros pasamos el límite elástico y entramos en deformaciones plásticas, si seguimos incrementando la energía sobre el material, va a llegar un momento en que se produce lo que es la ruptura del material. ¿Por qué? Porque el material se va endureciendo progresivamente en la medida que yo lo voy deformando. Ahora, si nosotros necesitamos eh, poder seguir con ese tipo de formaciones en frío, lo que vamos a hacer es aliviar las tensiones en sí. ¿Cómo le vamos a aliviar la tensión al material? Esas tensiones internas, ¿cómo se lo vamos a sacar? Y se lo vamos a sacar, por ejemplo, con un proceso de recocido en sí. ¿Y eso qué va a conseguir? Que nosotros podamos seguir deformando el material sin llegar a la zona de rotura. Podríamos repetir este proceso las veces que necesitemos para llegar a una deformación final del material en sí. Entonces, cuando necesitamos hacer trabajos de laminados en frío, los materiales óptimos que se presentan para hacer esto son aleaciones ligeras, por ejemplo, cobre y aluminio, latones, aceros austeníticos, inoxidables y sobre todo aceros dulces y extradulces que tengan bajo contenido de carbono. Bien, ahora nosotros podemos hacer laminados en frío que siempre provienen de laminados de bobinas que ya fueron laminadas en caliente en sí. Yo cuando voy a tener la laminada, cuando voy a tener la bobina que viene laminada en caliente, ¿cómo va a ser la superficie de esa bobina? Bastante mala. Eh, claro, y aparte nosotros vimos que tenía restos, oxidaciones, algo que no podemos evitar a temperatura. Entonces, lo primero que vamos a hacerle un decapado, vamos a sacarle todo eso que tiene superficialmente para poder laminarla en frío y que no nos queden los óxidos dentro de lo que es eh, nuestro propio proceso. De todas formas, la bobina que viene laminada en caliente tiene eh, determinadas características, ¿no? No tiene que tener defectos en la superficie, tiene que ser constante. En el ancho lo teníamos muy bien controlado, el espesor también, porque nosotros vamos a calibrar todo con respecto a ese espesor. Y acá las deformaciones van a ser menores que las que son en caliente.
Entonces, el perfil tiene que ser uniforme y tiene que estar plano también. Y con propiedades mecánicas de dureza y demás dentro de determinadas tolerancias en sí. Eso para poder hacer el proceso. Entonces, cuando yo voy a hacer un tren de laminación en frío, los esfuerzos van a ser similares a los que vimos en caliente. Inicialmente tengo un esfuerzo de compresión y después lo voy combinando con un esfuerzo de tracción. Lo que están viendo abajo es cómo se produce la fibra de grano. Ya sea en frío o en caliente, esto va a suceder en cualquiera de las dos estructuras y estados de lo que es el material en sí. El proceso que yo voy a hacer, perdón, que llegó alguien más. El proceso que yo voy a hacer es partir de una bobina que esté laminada en caliente. No sé si se ve. Perdón. Parto de una bobina que está laminada en caliente y ¿qué hago? Bueno, le hago un decapado, la preparo superficialmente. Sí. Ahora, después voy a pasar por trenes de laminado en frío y lo que voy a conseguir son esas bobinas, pero esas bobinas cuando están crudas son duras. Entonces, eventualmente, después lo que yo voy a hacer es para poder aliviarle las tensiones y que de esa bobina se puedan seguir transformando este material con otro tipo de procesos donde necesito que se forme sin romperse, le hago un recocido y le bajo las tensiones en sí. Después, bueno, las puedo templar y hay varios tipos de tratamientos superficiales en función de lo que va a ser mi producto de venta en sí. Entonces, el primer paso que yo voy a hacer es un decapado para sacarle todo el óxido superficial, porque lo primero que me viene es una bobina de color negro, ¿no? Entonces, yo lo que hago, la pongo en una solución ácida, por ejemplo, con ácido clorhídrico, y le saco todo ese óxido superficial. Acá. Bien. ¿Qué voy a tener? Bueno, yo voy a tener distintos tipos de óxidos que van a estar sobre la chapa, sobre la base. Y bueno, eso va a ser negativo. Entonces, todos los óxidos que yo tenga, ya sean ferrosos, férricos o ferrosos férricos, los tengo que eliminar con esta solución ácida antes de iniciar el proceso de laminación en sí. ¿Y esto cómo lo hago? Lo hago. Bueno, yo voy a poner la bobina que tengo sobre un mandril que lo va a desbobinar. Del otro lado voy a tener algo que lo va a estar traccionando para ir bobinándolo en la medida que yo empiezo a transitar por todo lo que es mi proceso de laminación en sí. ¿Para qué voy a hacer todo esto? Yo voy a unir distintos tipos de bobinas en sí y voy a ir soldando la parte de atrás de una con la de entrada de la otra. Ya vimos que las puntas las voy a sacrificar, digamos, porque necesito algo que esté muy, muy paralelo. Entonces, los tramos de chapa que no corresponden a la entrada y la salida se eliminan y sacan directamente. Porque yo lo voy a cortar para después, previamente, poder soldarlo. Lo sueldo a tope y después tengo posteriormente una calibración para poder sacar todas las rebabas que me pudiesen surgir de lo que es ese proceso de soldado. Una vez que tengo todo esto, después de que pasó por la solución decapante, yo lo que voy a hacer es sacarle también parte del ácido que queda, entonces le hago un enjuagado en sí, después lo paso por un enjuague que es un poco más caliente y lo seco al material. Bien, hasta acá cómo vamos. Bien, ¿Se entiende esto? Bien, es parecido al otro, ¿no? Lo único que yo ya vengo con la bobina decapada en caliente, paso por todo el tren y termino obteniendo las bobinas de lo que son el, el proceso de mi deformación en frío, partiendo entonces de la bobina que ya está decapada, la tengo situada a la entrada del tren con determinadas características, acá los valores que tienen son los valores que usa Ternium en siderar en sí, y después paso, lo mismo, paso por todos los cilindros de trabajo, donde uno solo lleva la potencia, el otro va a ser de apoyo, voy a mantener toda la estructura de forma tal de que no transmita ningún tipo de tensiones y los controles son los mismos, ¿no? Controles de velocidad, controles de espesor, controles de planitud, utilizo todo un sistema que está integrado para ver qué tensión le voy dando a la bobina y cómo
voy a tener cualquier tipo de retroalimentación sobre este proceso. Digo la tensión porque después esa tensión, depende de la tensión con que yo bobine, cómo me va a quedar la bobina en sí. Si yo tengo un exceso en la tensión, puedo llegar a deformar también, ¿no? El diámetro en sí, y a veces quedan problemas entre las distintas vueltas y espiras que tienen la bobina. Después, algo que habíamos visto es que los rodillos, cuando empezamos con esto, yo les mostraba los trenes de laminación con los rodillos al pie. Bueno, son los que más sufren, entonces lo tenés que cambiar frecuentemente en sí. Obviamente es parte fundamental que esté en perfectas condiciones el rodillo. Entonces, cuando se cambian, generalmente se cambian todos y simultáneamente, como mínimo en tándem de dos. Ya vienen las máquinas preparadas para esto porque es parte cambio en sí. Eh, Hay momentos que los cambios son muy reiterados y eso es en función de los volúmenes de trabajo que nosotros estemos haciendo y bueno, el desgaste que va teniendo en sí. Yo también decía que para proteger estos rodillos, en sí, por el desgaste que tienen con el calor que hace, se ponen mezclas de lo que es agua con determinados tipos de aceites minerales. El aceite lo que hace es bajarme el coeficiente de rozamiento, el agua me baja la temperatura y entonces yo puedo evacuar el calor y preservar también el rodillo por el tema del coeficiente de rozamiento, ¿no? Al poder bajarlo voy a tener una mayor vida útil de lo que es el rodillo en sí. Una vez que yo tengo mis bobinas, ¿no? Que ya están en frío, puedo hacer tres cosas. Listo, yo ya la tengo laminada en frío. La puedo recocer, la puedo templar, la puedo volver directamente, o sea, puedo hacer un proceso en frío de limpiarlo electrolíticamente, recocerlo, templarlo, por un lado. Eh, Después puede ir a algún tipo de línea de galvanizado, por lo menos acá en Ternium. Así. Y si no, la vendo directamente al cliente, si ya la necesita así, eh, que no tenga requerimientos de grandes deformaciones, la puedo vender directamente así, lo que tengo la salida de deformación. Pero bueno, si voy a tener que hacer algún proceso de embutido, como les explicaba, con algún tipo de deformación mayor, no, voy a tener que hacer un tratamiento previo, posterior, para poder sacarle las tensiones internas que tenga el material y poder llevarlo así a destino de venta, donde se puedan seguir sucediendo otro tipo de operaciones de deformación. Eh, Eventualmente yo les hablaba de que se pueden hacer determinados tipos de limpieza. Una es la electrolítica. ¿Y para qué se usa? Y yo voy a limpiar la chapa, voy a eliminar todo el resto de aceite, grasa, de impurezas que tenga la chapa en lo que es su superficie en sí. Realmente se hace con algún producto alcalino, puede ser soda cáustica o demás, y con aplicación de una corriente eléctrica en función de la temperatura que nosotros pongamos, el tiempo de proceso y demás, son los resultados que vamos a obtener con este tipo de limpieza. Después, si no, hay un proceso de recocido. Esto ya lo conocen, no vamos a entrar en el proceso de recocido, ya lo han visto en varios procesos de la carrera en sí, ¿no? Con determinado tipo de ciclo de recocido en función de a qué temperatura lo llevo, ¿no? Tengo la temperatura de calentamiento, una temperatura, que mantengo una temperatura de recocido y después una de enfriamiento en sí. Esto es típico de este tipo de procesos. Lo importante es que yo voy a tener determinado tipo de esfuerzos internos. Entonces, el material va a tener mayor dureza cuando tenga menor utilidad, va a tener mayor resistencia, ¿no? Cuando sea más duro, o sea que si yo tengo materiales más dúctiles, los pierdo por dureza, en la medida que los materiales tienen más resistencia son menos dúctiles. Esto es bueno por los esfuerzos internos, ¿no? Residuales que le quedan al material y bueno, la resistencia entre la dureza y la ductilidad es siempre una eh, relación de compromiso, ¿no? Y los tamaños de grano dependen de esto. Que yo voy teniendo distintos tipos de granos y los voy afinando, voy obteniendo
otro tipo de propiedades dentro de lo que venimos desarrollando. Esto les queda claro, ¿no? Eso que acabamos de ver, las relaciones de compromiso, supongo que la tienen que haber visto entre si bajo con respecto a lo que es la ductilidad y la dureza. Sí, sí. Aumento la dureza bajo la ductilidad y así, claro. Bien. Después, bueno, estaban lo que habíamos visto que queríamos eliminar, que eran las bandas de Luder que se producen, como hablábamos, en aceros con bajo contenido de carbono. Eso también lo tienen que haber visto. Para eso se usa la opción de templado. ¿Sí? Todo lo que es el temple lo vimos. Y bueno, después tienen distintos tipos de aplicaciones en las bobinas, como habíamos visto en el César, que puedes usarlo para líneas blancas, envases, resistencia. Tiene eh, alto grado de resistencia en función de cómo yo lo deforme y demás. Bien, hasta acá como, Bien. bueno, entonces, Profe, ahí hablaba de templado. Ese templado es de